Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es viviendo del pasado. Vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Números, capítulo 11, versículos del 1 al 6, lo cual nos revela, nos relata lo que es el suceso donde el pueblo de Israel comenzó a quejarse de lo que era el alimento que Dios mandaba del cielo, de caso el maná. Así que comenzamos con este tema. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 11, del 1 al 6, dice lo siguiente. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y le ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Ok, vamos a parar aquí. Dice la palabra de que el pueblo comenzó a quejarse. Y esta queja llegó a los oídos de Jehová. Y el resultado de esta queja fue el enojo, fue la ira de Dios. Dios se enojó y lo que hizo fue de que mandó fuego, y dice la palabra de que se consumió uno de los extremos del campamento. Y al ver este suceso, dice la palabra también de que el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Y dice que el fuego se extinguió. Algo que resalta el texto, dice de que el pueblo clama a Moisés, y Moisés ora a Dios, y Dios extingue el fuego. Vemos una cadena, vemos de que el pueblo se dirigió directamente a Moisés. La pregunta es, ¿por qué el pueblo no se dirigió a Dios, sino que se dirigió a Moisés? Recordemos de que de quien se estaba quejando el pueblo era de Jehová. Entonces, ¿cómo iban ellos a pedirle a Jehová de que tuviera misericordia, tuviera control de eso, sino que tienen que hacer a Moisés? Porque Moisés tenía una comunión con Dios. Y es aquí donde vemos que el pueblo siempre cometía errores, hacía cosas incorrectas, se arrepentía, pedía perdón a Dios, y Dios, como todo un Dios de amor y misericordia, los perdonaba. Así que si leemos el versículo 4, dice lo siguiente: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? El 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en vuestros ojos. Ok, algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavizado por los egipcios. ¿Cuál era la función de los hebreos? ¿Cuál era la función de esta gente, de este pueblo? Hacer ladrillos. Lo que resalta el texto, dice la palabra de que había gente extranjera mezclada entre el pueblo de Israel. Y dice de que estos tuvieron un deseo. Y los hijos volvieron a llorar, dice, y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Y este es donde va a ser un paréntesis. Dice de balde. La pregunta es la siguiente: ¿en verdad comían pescado de balde? ¿En verdad el alimento de que ellos comían lo comían de balde? ¿O era apenas un poco después de largas jornadas de trabajo, después de estar fabricando ladrillos? Lo menos que se merecían eran pescado y otras cosas. Pero dice la palabra de que el pueblo comienza a anhelar, comienza a recordar el pasado, comienza a recordar cuando estaba en Egipto, cuando comían pescado, según ellos, de balde. Dice de los pepinos, de los melones, dice las cebollas y los ajos. Dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y aquí donde voy a enfocarme en este último versículo. Dice de que ellos manifiestan de que su alma está seca. Lo primero que dicen, dice, pues nada vemos sino nada más este maná. Y
estamos literalmente hastiados, estamos cansados, estamos hartos de ver nada más maná. Queremos carne, queremos comer carne, tenemos un deseo de comer carne. Entonces, porque nuestra alma está seca, porque tiene ese anhelo. Entonces, muchas veces, si traemos este el contexto del día de hoy, vimos de que nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, llega un momento donde comenzamos a extrañar el pescado, comenzamos a extrañar los pepinos, comenzamos a extrañar los melones, las cebollas y los ajos que teníamos en el mundo, cuando estábamos esclavizados en el mundo. Entonces, muchas veces nosotros estamos anhelando el pasado porque aparentemente el pasado era mejor que nuestro presente. ¿Por qué? Porque comíamos carne. ¿Por qué? Porque teníamos abundancia. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que queríamos, podíamos ir donde queríamos. Ahora, de la noche a la mañana, resulta de que todo cambió. Ahora no podemos hacer estas cosas. Ahora tenemos que someternos a lo que Dios manda en su palabra. Y se vuelve un momento donde queremos, aunque sea un poquito, vivir aunque sea un momento del pasado. Y es aquí donde cometemos el error. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados en un pasado y hoy estamos en libertad. Tenemos vida y vida en abundancia. Entonces debemos de aprender a dejar de vivir en el pasado, dejar de comenzar a añorar, comenzar a querer aquellos momentos cuando literalmente teníamos placeres, teníamos cosas placenteras a nuestra carne. Pero debemos recordar de que nuestro presente es siempre caminar al blanco. Nuestro futuro que nosotros anhelamos es estar en la presencia del Señor y ser parte de los escogidos, ser parte de aquellos de que Dios dice: pasen adelante, pasen a la mesa, comiencen a sentarse en la mesa. ¿Por qué? Porque ustedes son los escogidos, ustedes son los que han sido aprobados, ustedes son los que merecen estar en mi mesa, estar comiendo a mi mesa. Pero si nosotros menospreciamos lo que Dios nos da, y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a menospreciar el maná. Comenzaron a menospreciar algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el maná caía del cielo. Ellos literalmente tenían que salir de sus tiendas y recoger el maná que ellos querían, y no tenían que hacer ningún esfuerzo, no tenían que hacer ningún sacrificio, no tenían que hacer absolutamente nada. Ellos salían y recogían el maná y con esto se alimentaban el día. Pero no, el deseo, la carne comenzó a llenarse de deseo. Comenzaron a anhelar lo que tenían en esclavitud, lo que tenían en un pasado en esclavitud, y se olvidaron de las proezas, se olvidaron fácilmente de que estaban oprimidos, de que habían sido oprimidos por más de 400 años, donde lo único que tenían en su mesa era lo que según ellos era de balde. ¿Por qué? Porque para ellos, para su mentalidad, el, la esclavitud, el hostilio, no era nada comparado con los manjares que ellos comían. Y eso pasa cuando nosotros estamos libres, pero nuestra mente cautiva. Estamos libres en un presente, pero seguimos cautivos en un pasado. Y debemos de desligarnos del pasado. Debemos de divorciarnos del pasado. El pasado está ahí como un recuerdo, como un testimonio de que pasamos por diversas cosas, porque que estuvimos en un día encarcelados, estuvimos en un día en esclavitud, pero hoy estamos en libertad. Estamos experimentando lo sobrenatural de Dios, estamos experimentando las maravillas de Dios, pero no menospreciemos. El problema de nosotros es de que estamos tan apegados al pasado, estamos tan apegados a esa vida, que no queremos o no aceptamos el presente. Porque todavía hay un recuerdo, todavía hay un deseo al pasado que está vivo. Y debemos de vivir en el presente y anhelar un futuro mejor para nuestra vida. Y ese futuro mejor está en las manos de Dios. Así que
desechemos toda esclavitud de nuestra vida, todo recuerdo del pasado de que nos llama a volver atrás. No podemos volver atrás, porque hemos sido llamados a libertad. Hemos sido llamados a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Y eso es lo que debe haber en nuestra mente, en nuestro corazón, anhelar, experimentar día con día nuevas cosas en el Señor. Y olvidarnos del pasado, por más agradable, por más bueno que el pasado fue, ya quedó en el pasado. El tiempo de esclavitud ya pasó, ahora estamos en un tiempo de libertad, un tiempo de experimentar las cosas maravillosas de Dios. Y no menospreciemos todo lo que viene de Dios por estar anhelando, estar viviendo todavía en un pasado. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a que lo compartas, así lo ha sido. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga y Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.